Bienvenidos a un fascinante viaje a través de la evolución tecnológica. Descubriremos la historia de las placas base, desde las placas de circuitos básicos hasta los intrincados centros de comando de la informática moderna. Abróchense los cinturones mientras retrocedemos en el tiempo hasta los años de formación de las computadoras, cuando las placas base eran construcciones rudimentarias ligadas a las limitaciones de los microprocesadores de su época. En los primeros días de la informática, estas placas base eran relativamente simplistas. Sin embargo, esta simplicidad no fue una degradación sino más bien un testimonio de la pura complejidad y brillantez de la mente humana. Los cerebros eran del tamaño de habitaciones, y estaban construidos con tubos y cables de vacío, circuitos que se convirtieron en las primeras placas base simples. Recorremos los pasillos del tiempo para revisar los monumentales avances dados en la miniaturización e integración de componentes electrónicos. Estos avances jugaron un papel fundamental en la evolución de la placa base. Nos maravillamos ante dispositivos que alguna vez fueron tan vastos, y ahora reducidos a una fracción de su tamaño anterior. En este cruce de nuestro recorrido recordamos los albores de los circuitos integrados. Estas maravillas tecnológicas allanaron el camino para la primera generación de placas capaces de soportar múltiples dispositivos. El surgimiento de los circuitos integrados fue un cambio sísmico, sentando las bases para las placas de circuito impreso más complejas que hoy reconocemos como placas base. La progresión no se detuvo ahí. Aprovechando la ola de exploración e invención, científicos e ingenieros comenzaron a experimentar con semiconductores de silicio. Estos semiconductores desempeñaron un papel fundamental en el empoderamiento de los primeros microprocesadores, lo que, a su vez, tuvo un profundo impacto en el diseño y la funcionalidad de las placas base. Nuestro viaje destaca el punto crítico en el que los conjuntos de chips de microprocesador y las arquitecturas de bus se convirtieron en una parte integral del diseño de la placa base. Vemos el auge de interfaces estandarizadas como ISA, EISA, PSI y ACP. Estas interfaces soportaban el peso de conectar varios periféricos al procesador, convirtiendo efectivamente la placa base en un centro de comunicación. En el futuro, nos encontramos en el apogeo de los procesadores Pentium. Fue durante este periodo que el módulo de memoria en línea único SIM pasó al SIM Dual DIMM, sentando las bases para la arquitectura de memoria en evolución que se encuentra en las placas base contemporáneas. La narrativa de nuestro viaje nos introduce en el concepto de chips Northbridge y Southbridge. Estos dos chips, un dúo dinámico, compartían la carga de interconectar la CPU con la memoria, y ampliar la funcionalidad de la placa base. Juntos, ajustaron el rendimiento del sistema. Cruzando la frontera tecnológica hacia el siglo XXI, el viaje nos lleva a los albores de los procesadores de doble núcleo y multinúcleo. La llegada de estos procesadores revolucionarios provocó cambios significativos en los diseños y diseños de las placas base. La búsqueda de una integración más estrecha y un mejor rendimiento conduce a mejores soluciones de refrigeración y regulación de energía. Un tema innovador en las placas base de esta época fue el auge de los conjuntos de chips diseñados para manejar tarjetas gráficas discretas. Las ranuras especializadas como PCI Express, a menudo abreviadas como PCIe, facilitaron la demanda cada vez mayor de ancho de banda, potenciando las tarjetas gráficas de alto rendimiento e impulsando la evolución de las placas base diseñadas específicamente para juegos y diseño gráfico. El viaje en el tiempo continúa mientras somos testigos de la infusión de tecnologías de vanguardia en las placas base modernas. El overclocking y el ajuste de los parámetros del sistema se convirtieron en una parte distintiva de las placas base de alto rendimiento, lo que significa la flexibilidad y versatilidad de estas plataformas electrónicas. La transformación no se detuvo con la introducción del overclocking. La era de las unidades de estado sólido SS debió la evolución de los conectores SATA y M.2. Estas novedosas interfaces presentaban diseños de placas base en constante evolución que se adaptaban continuamente al panorama cambiante de las tecnologías informáticas y los requisitos de los usuarios. La cosecha de avances provocó la adopción de tecnologías inalámbricas en las placas base. Los módulos Wi-Fi y Bluetooth integrados se convirtieron en algo común en las placas base contemporáneas. El avance hacia el terreno de la inteligencia artificial amplió aún más el alcance y la capacidad de estas plataformas electrónicas. La época de la minería de criptomonedas fue testigo de un aumento en el diseño de placas base específicas adaptadas a las necesidades de las operaciones mineras de alta capacidad. La demanda de placas base con numerosas ranuras PCIe para acomodar múltiples tarjetas gráficas, junto con una entrega de energía robusta y térmicas eficientes, se convirtió en una tendencia definitoria. Nuestro viaje nos presenta una visión del escenario actual, dominado por iluminación RGB personalizable, y soluciones de refrigeración líquida, todo en uno que manifiestan la estética y las consideraciones térmicas avanzadas de las placas base modernas. Trascendiendo hacia el futuro, imaginamos una era esculpida por la computación cuántica. Surge la pregunta, ¿cómo influirá por completo la aparición de las computadoras cuánticas en el panorama de las placas base y la informática? Esperamos la respuesta, intrigados y fervientes por futuras evoluciones en informática. Nuestro viaje, plagado de maravillas tecnológicas e ingenio humano, nos lleva a una pausa reverencial.
La historia de las placas base no se limita únicamente al crecimiento tecnológico, refleja el esfuerzo colectivo de mentes curiosas, pensamiento innovador y una búsqueda incesante de la excelencia. A medida que profundizamos en esta historia, uno solo puede preguntarse qué capítulos emocionantes nos depara el futuro. Así que aquí estamos al final de este viaje, después de haber atravesado épocas de innovación. Desde enormes artilugios hechos de tubos de vacío hasta diseños elegantes e intrincados construidos con la ayuda de tecnología avanzada, la transformación de las placas base es innegable. Sigamos adelante, armados con este conocimiento, y miremos hacia un futuro apasionante de nuevas posibilidades y avances. Nuestra exploración también nos ha ayudado a comprender el papel indispensable que desempeña el deseo humano de progreso, sacándonos de las profundidades de la oscuridad y la incertidumbre hacia una época de información, comunicación y computación. En este contexto, la placa base se convierte no solo en un artefacto tecnológico incrustado en el corazón de cada computadora, sino esencialmente en un símbolo de creatividad y resiliencia humanas. El viaje de las placas base resalta el hecho de que el panorama en constante evolución de la tecnología exige plataformas que evolucionen en conjunto, reflejando el ritmo pulsante de la invención y el descubrimiento humanos. Si bien el camino no ha estado exento de momentos y desafíos, cada paso ha traspasado los límites de lo que es posible, señalando la búsqueda incesante de posibilidades. Nuestro viaje épico a través de los intrincados anales del tiempo demuestra que el ámbito de la revolucionaria informática, aunque impulsado por innovadores chips de silicio y óxidos ferrosos, en última instancia se basa en la inagotable creatividad, la incesante lucha y la desbordante energía de la humanidad. Ya sea que estemos desentrañando la creación de pioneros tubos de vacío, el inicio de innovadores circuitos integrados o los albores de la prometedora era digital, cada capítulo de esta apasionante historia revela cómo la tecnología y la humanidad están inextricablemente entrelazadas. Y es esta fascinante síntesis de elementos esenciales, esta poderosa sinergia, la que nos impulsa hacia un futuro deslumbrante y siempre emocionante. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre la historia de las placas base, y su conexión intrínseca con la marcha implacable del progreso tecnológico. Desde la simplicidad de sus inicios hasta los complejos centros en los que se han convertido, las placas base encarnan nuestra capacidad para transformar nuestra comprensión del mundo que nos rodea y nuestra capacidad para interactuar con él. Subrayan aún más el potencial ilimitado del espíritu humano mientras lucha con el alcance y la magnitud de nuestra realidad en constante evolución. Los momentos finales de este fascinante viaje dirigen nuestra atención hacia lo que está por venir, el inmenso potencial y las inimaginables posibilidades del mañana. ¿A dónde nos llevará el camino a continuación? ¿Qué historias contaremos? ¿Y qué papel jugará la placa base en estos cuentos? Mientras nos encontramos en el horizonte de múltiples avances tecnológicos, anticipamos respuestas a nuestras preguntas, listos para embarcarnos en la siguiente etapa de nuestra búsqueda tecnológica. Una vez desarrollada e iluminado nuestro viaje, concluimos nuestro rápido recorrido por la historia de las placas base. Y, sin embargo, al borde de una revolución tecnológica en constante evolución, nos damos cuenta de que este viaje está lejos de terminar. Se seguirán escribiendo nuevos capítulos. Se agregarán contribuciones más generosas de innumerables mentes conmovedoras. La evolución que personifica la placa base avanzará incesantemente hacia reinos tecnológicos desconocidos y fronteras humanas no descubiertas. La belleza abunda en el flujo constante de innovación, en el ciclo de descubrimiento y cambio. Esta misma continuidad está en la esencia de la evolución, la fuerza impulsora de la mejora. Y en el corazón de este vórtice se encuentra la placa base, una encarnación del esfuerzo humano y el espíritu pionero, que encabeza el mundo digital revolucionado, y un poderoso testimonio de nuestro viaje hacia el futuro. Mientras estamos al borde de una nueva era tecnológica, las innovaciones continúan impulsando los periféricos de posibilidades. El núcleo de cada computadora, la placa base, se adapta para adaptarse a estas innovaciones, simbolizando no solo un centro físico sino el corazón de la progresión misma. Y con cada nuevo día, la narrativa desarrolla una nueva página, que muestra las innumerables formas en que podemos continuar dando forma a nuestro mundo digital en rápido avance. Debemos recordar la resiliencia, la innovación y el espíritu humano que dieron vida a la placa base y las maravillas tecnológicas que alberga. No se trata de historias de máquinas, sino de sagas de dedicación, ambición y el audaz compromiso de impulsarnos a todos, como carrera colectiva, hacia un mañana mejor. Por lo tanto, a medida que nuestra exploración llega a su fin, no se puede subestimar su importancia. Nuestro viaje a través de los anales de la historia de la placa base es una expedición del espíritu humano, un recordatorio del poder de la resiliencia y la innovación, y un testimonio de la simbiosis de la humanidad y la tecnología. La placa base, inmutable en su ubicación en el corazón de la computadora, siempre cambiante en su estructura y capacidades, es una baliza que brilla sobre nuestras huellas e ilumina nuestro camino a seguir. Nuestro examen, finalmente, nos lleva a la pregunta final: ¿qué hay más allá del horizonte? Y aquí, el poder y la resonancia de la placa base se despliegan ante nosotros en todo su convincente esplendor. Vemos historias de inteligencia artificial, computación cuántica y fronteras tecnológicas inexploradas.
Cada uno promete capítulos aún más notables para esta increíblemente fascinante crónica de funciones y características, códigos y fichas, sueños y realidades. Entonces, en estos momentos finales destacados, recordamos, celebramos y honramos la placa base. Reconocemos su papel fundamental a la hora de impulsar el cambiante panorama de la tecnología. Y, lo más significativo, reconocemos su indeleble entrelazamiento con la experiencia humana. Vayamos hacia adelante con esta comprensión, permitiendo que la historia, la versatilidad y el potencial ilimitado de la placa base nos inspiren y guíen en nuestra búsqueda de un futuro progresista y tecnológicamente ilustrado. Estamos en el precipicio, listos para saltar hacia el futuro, nuestros corazones rebosantes de emoción, nuestras mentes repletas de sueños y nuestros compatriotas, las placas base de nuestras computadoras, listos para guiarnos a través de otra era de progreso y descubrimientos sin precedentes. Y en el infinito tapiz de la evolución tecnológica, reconocemos la fascinante fusión de los mundos orgánico e inorgánico, la comunión entre la esencia física tangible de la placa base, y el mundo etéreo e ilimitado de la información. Integral pero adaptativa, cohesiva pero diversa, la placa base se encuentra en el centro de esta intrincada danza, orquestando una sinfonía de progreso continuo y sin precedentes. Dado que nuestro viaje ha trazado un rumbo que abarca siglos, nos encontramos en un momento decisivo y, sin embargo, está claramente arraigado en nuestra perspectiva el espíritu eterno de optimismo, de exploración y de ambición. Porque, mientras nos encontramos en el precipicio del futuro, llevamos consigo el conocimiento, la historia y las innumerables innovaciones de nuestro pasado para forjar un camino definido por avances incomparables, y grandes logros aún por haber sido realizados. Con este contexto esclarecedor y enriquecedor dilucidado, nos despedimos cariñosamente pero anticipatorios, vigorizados por la convincente crónica que hemos emprendido. Armados con los conocimientos recopilados a partir de nuestra inmersión exploratoria en el legado de las placas base, estamos listos para embarcarnos en una frontera más nueva y más grandiosa, en guiones aún no escritos, en el reino seductor de lo incognoscible y lo inimaginable, el futuro.